Gracias por este culto misionero, pero también dando gracias a Dios por todo lo que la iglesia está haciendo. Ayer tuvimos una bonita jornada de matrimonio, el que no vino se la regió. Fue muy bonita y la verdad es que me deja muy contento que la iglesia avanza en todas las áreas que tiene que desarrollarse. Y hoy día, como es un culto misionero, quiero hablarle un poquito sobre la iglesia, no sé si están ahí, la iglesia como comunidad evangelizadora, un modelo de la misión integral. Tengamos un momento de oración para que Dios guíe todo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido en este punto. Señor, te pedimos ahora que tú nos hables, Señor, que seamos un pueblo que escuche tu voz y que no haga oídos sordos a lo que tú estás pidiendo. Padre, bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Si algún diácono o futuro diácono me podría traer un vaso de agua, se lo agradecería. ¿Ah? Bien, querido hermano, hoy día voy a hablar, como les dije, de la iglesia como comunidad evangelizadora, un modelo de misión integral. El texto es sumamente interesante porque dice en la versión Reina Valera actualizada, dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas, me gusta esta versión, acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La misión evangelizadora de la iglesia no es simplemente un activismo, no es solamente algo complementario a la iglesia. A veces, muchas gracias, a veces pensamos que tiene que haber un ministerio de evangelismo. Muchas iglesias lo tienen, pero no deberían, porque la labor es de toda la iglesia. La iglesia por sí misma es evangelizadora. Jesús puso ejemplo, dice que recorría todas las ciudades. O sea, Jesús nos da ejemplo de seguir persistiendo en predicar el reino de Dios. Y descubrió algo, que cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, las pudo discernir y reconocer que estaban abandonadas o acosadas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Por eso, querido hermano, hoy día tenemos que entender que la evangelización no es un ministerio más, sino que es una labor de toda la iglesia. Todos tenemos que ser evangelizadores en potencia. Lo que pasa es que a veces hemos malentendido el tema de ir y predicar el evangelio, que lo voy a compartir más adelante. La evangelización no es una tarea individual o aislada, sino un proceso comunitario y colaborativo. Se manifiesta la capacidad de las instituciones para actuar como agentes de cambio en la sociedad, promoviendo la ética, la integridad y el bienestar común. Hablar de la evangelización en la actualidad implica observar un proceso que no ha pasado de la mera transmisión de doctrinas a un enfoque mucho más relacional, empático, adaptado a la cultura. Siempre, querido hermano, nuestro liderazgo, nuestra misión como iglesia tiene que estar basada en la persona de Jesucristo. Siempre. ¿Y cómo se identificó Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Entonces, querido hermano, hoy día vemos que se ha perdido el foco con esto porque pensamos que predicar es solamente un acto individual. Y la verdad, querido hermano, que el que envía, el que manda, el que capacita, el que reconoce el ministerio es la iglesia. De hecho, si a mí la iglesia no me hubiese reconocido como pastor, no significaba nada lo que yo haya estudiado. Es la iglesia la que te reconoce. Y tú entras al ministerio por la iglesia. Pero ¿sabes lo que ha pasado hoy día? Es que cualquier persona dice, bueno, yo tengo que predicar. Y nos ha pasado que hemos visto gente que de pronto predica en la esquina, predica en los lugares, pero no se sujetan a nadie, ni nadie los ha enviado. Nadie los ha enviado.
Y por eso han nacido tantas sectas evangélicas. Porque como nadie lo ha enviado, bueno, predica, junta a otra persona, a otra, y dice, bueno, será la voluntad de Dios, formaré una iglesia. Lo que pasa es que tú nunca te sujetaste a la iglesia. Entonces, querido hermano, tenemos que ver que la iglesia o que la relación de la evangelización es un acto comunitario, personal, pero comunitario, porque el que te pone la espalda, por decirlo así, uno va a decir, no, bueno, Jesucristo, evidentemente, pero el que te apoya es la iglesia, porque la iglesia es la que envía, la iglesia es la que desarrolla el liderazgo, desarrolla los dones, desarrolla tu vida. Entonces, querido hermano, es importante resaltar esto, que la evangelización como en el contexto comunitario. La evangelización no es una tarea individual o aislada, sino un proceso comunitario y colaborativo. En las regiones con identidades geográficas y culturales marcadas como la Patagonia, la misión adquiere un matiz de acompañamiento y presencia institucional. Porque cuesta evangelizar, pero la iglesia es la que tiene que ir. Donde la iglesia históricamente ha servido como un eje de articulación social y apoyo en las zonas aisladas. Entonces, si la zona es aislada, tú no puedes estar aislado. Tú tienes que pertenecer a una comunidad. Tú tienes que ser enviado. Aquí hay talento. Fíjate que los dones de evangelización, de predicación, no los da a la persona en forma individual. Los da a través de la iglesia. Cuando tú sirves en la iglesia, Dios va desarrollando en ti un don. Ahora, ese don todos lo tenemos que tener, porque evangelizar es tarea de todos. Por tanto, dice la Biblia en Mateo 28, por tanto dice ir, pero en otro dice vayan. Vayan, como iglesia, comunidad. Entonces, querido hermano, la evangelización no es una tarea individual, sino la René Badilla o Leslie Neringham, misionero y teólogo británico, es fundamental para entender la relación entre el evangelio y la cultura moderna. Argumenta que la comunidad local es el principal hermeneuta o intérprete del evangelio. La congregación local como el signo, instrumento y primicia del reino de Dios. La evangelización comunitaria consiste en que la iglesia viva de tal manera que el mundo se haga preguntas. ¿Por qué son así? ¿Qué los diferencia? Y es interesante que este misionero y teólogo británico habla de que el intérprete de la hermenéutica es la iglesia. Mira qué interesante. Del evangelio es la iglesia. La congregación en la dinámica del reino de Dios es comunitaria, no es individual. Ahora usted dice, pero pastor, o sea, quiere decir que yo no puedo predicar en las calles, predique todo lo que quiera, pero usted tiene que tener un respaldo de la iglesia. Porque ¿a quién le va a predicar? ¿A quién va a traer cuando la gente se convierta a ti y traerlo a la iglesia, donde hay todo un planteamiento para ser discipulado? Entre paréntesis, hoy día empezó la clase de nuevos creyentes y estemos orando por ellos. Y es para eso. Es la iglesia la que da el soporte. Apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, querido hermano, la congregación local como el signo, instrumento y primicias del reino de Dios. La evangelización comunitaria consiste en que la iglesia viva de tal manera que el mundo se haga preguntas. Diga, oye, ¿qué tienen esto? No que digan, oye, ahora nos hacen preguntas, ahora critican. Dicen, oye, ¿por qué esta persona aquí y allá? Pero la gente tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué esa persona es distinta? ¿Dónde permanece? ¿Qué está pasando en su vida? Y ahí es nuestra mejor carta de presentación. Hay otro teólogo que me gusta bastante también, que ustedes lo deben conocer, que es el señor René Badilla. Tiene un librito chico muy bonito que yo lo tengo, no sé dónde lo tengo, pero que se llama Misión Integral. Su obra más emblemática es Misión Integral, ensayo sobre el reino y la iglesia. Padilla argumenta que la evangelización y la responsabilidad social son inseparables, como la de las alas de un avión. No se puede anunciar el evangelio de un Dios que ama a las personas sin demostrar ese amor en la práctica
comunitaria. Por eso que hay alguna gente que todavía no entiende y dice, pero pastor, ¿por qué tienen un comedor? ¿Por qué gastan? ¿Por qué viene la gente y no se les predica? Tú ya estás predicando. Porque la iglesia es evangelizadora en su centro. Entonces el mensaje no es solo que el individuo vaya al cielo, sino que el reino de Dios, su justicia y su paz comienza a manifestarse hoy a través de la comunidad local. La iglesia es la que recibe, la iglesia es la que acoge. Por eso cuando una persona viene a la iglesia, llega solita y nadie impacta su vida, ni nadie le dice, hola, qué bueno verte, primera vez que vienes, y tú vives tu mundo, estás preocupado de quizás el ensayo de esto, de esto otro, perdiste una oportunidad importante de evangelizar. Porque la que acoge es la iglesia. ¿Y cuántas veces decimos por ahí, me decía un pastor antiguamente, me decía, en mi iglesia todos los hermanos tienen zapatillas con clavos. Termina la reunión, se van. Pero queridos hermanos, en estas cosas hay una evangelización. Hay gente que se quiere y se ha quedado aquí porque precisamente había un portero, había un diácono, había un líder que se ha acercado y le ha preguntado. Y por último le ha dicho, bienvenido. Bienvenido. A veces dicen, no, es que el pastor tiene que ir. Él es el que está preocupado de la oveja. Es la comunidad, querido hermano. El mensajero, querido hermano, dice, no es solo el individuo que vaya al cielo, sino que el reino de Dios, su justicia y su paz, comienza a manifestarse a través de la comunidad local. Fíjate usted que en Hechos 4:32 dice, Dios habla hoy. Todos los creyentes eran muchos, pensaban y se sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Mira, este texto, sácalo del contexto quizá de pensar que eran solamente los bienes materiales, sino que el texto dice que todos los que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Y eso se tiene que lograr, queridos hermanos, en vida en comunidad, pero una comunidad evangelizadora por esencia. Este año no pudimos ir a la plaza, pero tranquilo, hermano, tenemos algo preparado ahí en octubre y yo espero que esté toda la iglesia. Porque como comunidad tenemos que evangelizar. Hoy día se ha predicado un evangelio solamente muy personal. Vemos en las plazas gente que está sola predicando. No digo, hermanos, que esté malo, ni que se deba hacer, pero mostremos también la otra cara del evangelio, la de evangelizar en comunidad. Ese es el tema. Que se ha perdido un poco, ha habido una desconexión. Entonces, querido hermano, el texto nos habla de la triple acción evangelizadora de Jesús. Lo primero, el texto dice en el versículo 35, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El término bíblico para recorrer en el contexto del ministerio de Jesús es fascinante porque refuerza la idea de una misión dinámica y activa, lejos del sedentarismo institucional. Es algo constante que la iglesia tiene que hacer. Él iba con sus apóstoles, le enseñó y recorría todas las ciudades, dándonos ejemplos. Fíjate que en la literatura clásica, en la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, usa un término para recorrer que significa periago y se usa para describir a los generales que pasaban revista a sus tropas, a los inspectores que examinaban un muro. Implica una observación detallada y cuidadosa. Cuando Mateo dice que Jesús recorría, forma verbal del periago, está diciendo que Jesús estaba haciendo una inspección de amor sobre cada rincón de la sociedad. Qué interesante, querido hermano. La iglesia tiene que conocer el medio donde está. Hoy día pastores y líderes están tan alejados de la sociedad. Yo, querido hermano, y si alguien considera que yo estoy muy hacia adentro, me lo dice, pero mi gran crítica, querido hermano, cuando
cuando era pastor biocupacional, era que de pronto los pastores hablaban de cosas que no tenían idea, porque pasaban 24/7 en el templo, en la actividad de la iglesia, y no se daban el tiempo de conocer y ver cómo estaba la sociedad. No hacían una reflexión. A mí me ayudaba porque yo todos los días tenía que salir a mi trabajo secular en la mañana, pero yo me daba cuenta de la condición. ¿Me entienden? Tenemos que abrirlo. Jesús recorría inspeccionando la realidad de las personas. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que ver cómo está la sociedad, cómo están las noticias. A veces, querido hermano, nuestros sermones están tan apartados de la realidad. Y vemos que en este mundo hay gente que está muriendo por las famosas estas guerras que se han dado. Entonces tenemos que abrir más. Hoy día hay una sociedad extremadamente violenta. Pero ¿saben cuál es el tema? Que a veces nosotros como iglesia somos violentos también para entregar el mensaje. Y a ti te digo, arrepiéntete. Porque tú eres un pecador. ¿No será mejor ganarnos en amor? Hemos hecho un cisma, querido hermano, con respecto a la evangelización. La hemos separado porque no hemos mirado a la persona de Jesús. Jesús recorría realizando y mirando cómo estaba la sociedad. A mí, por mi trabajo que estoy haciendo, me ha tocado ver y también leer y estudiar harto cómo es el Coyhaiquil. Me llevaba hartas sorpresas y que yo desconocía. ¿Entienden? Pero hay que estudiarlo para dar el mensaje. Lo segundo, dice el texto, predicando. Lo primero que enseñaba, en la sinagoga. Dice que la literatura clásica, como les dije, observar, predicar, enseñando, decía. La palabra enseñar es didascaló o didascatol. Se refiere a la instrucción sistemática de la ética del reino, en una labor pedagógica y doctrinal. Al ser un participio presente indica una acción continua. Jesús no enseñó solo una vez, Él estaba siendo un maestro constantemente mientras recorría las aldeas. ¿Ya? La iglesia está siempre enseñando, siempre a caminar juntos. Por eso, querido hermano, la enseñanza es que lo que permite que una comunidad en la Patagonia como Coyhaique mantenga su identidad y crezca de manera ordenada frente a los desafíos del tiempo. Jesús enseñaba para que sus discípulos pudieran hacer lo mismo. El didascón es, para definición, multiplicador. Cuando usted enseña, está multiplicando la iglesia. La iglesia, cuando viene, sufre un problema de crecimiento, uno puede decir, bueno, a lo mejor el pastor, el líder, pero la verdad es que la iglesia perdió el propósito. La iglesia es la que ha perdido el propósito. Por eso es que Jesús, cuando hablaba de enseñar, usaba el término recorría, o sea, aprendía de la cultura y veía cómo podíamos mejorar. ¿Cómo? ¿Cómo cubrir una necesidad? ¿Cómo? Y les daba el ejemplo del comedor. ¿Cómo nació el comedor? A través de una persona que dijo, aquí en la comunidad hay una necesidad. Recorría, observaba. Entonces, querido hermano, lo segundo es que hacía 3 acciones. Enseñaba, predicando, que solo usa el término griego, debemos entenderlo como la función de un heraldo, una figura crucial, tanto en el mundo bíblico como en la estructura de la comunicación de cualquier organización que busque impactar su entorno. No es una clase, es un grito de victoria, el reino de Dios ha llegado. Cuando él hablaba de predicar, es un heraldo. ¿Quién era un heraldo? Una persona, yo lo dije en unas predicaciones anteriores, que era el que llevaba la noticia, ¿sí?, que había ganado el rey en batalla. Y no se cuestionaba. Hoy día vivimos tantos cuestionamientos en la iglesia, porque quizás nuestra predicación ha sido vana, ha sido egoísta,
ha sido solamente personalizada en que yo tengo que predicar. La iglesia es llamada a predicar. La comunicación de la iglesia debe ser clara, los valores y la visión deben ser entendibles para cualquier habitante de Coyhaique, sin tecnicismo innecesarios que levanten barreras, querido hermano. A veces hablamos tan fuera del contexto y usamos términos. Que el Señor te acorace, que el Paracleto te bendiga. ¿Quién es el Paracleto? ¿Me entienden? Jesús se adaptó a la realidad de las personas. Y nosotros hemos perdido eso porque creemos que es más importante la forma que el fondo. Entonces, querido hermano, el heraldo debe conocer el idioma y los modismos de su audiencia para que el mensaje sea recibido como algo propio, no como algo foráneo. La primera ASIN de Coyhaique, el desafío es equilibrar ambos. Una iglesia que solo enseña didascol se vuelve una academia cerrada. Una iglesia que solo proclama Kerizón genera entusiasmo sin raíces. Queridos hermanos, tenemos que tener este complemento. La iglesia enseña, pero también predica la palabra. Y para enseñar tiene que mandar a personas. Tú no puedes ir solo. Hay hermanos que de pronto son tan desordenados que de pronto dicen, pastor, a mí me invitaron a predicar a una iglesia. Y me dice, ahora, si tú eres parte de una comunidad, ahora, no significa que tú me tienes que tener, digamos, siempre que informar todo, pero en estos temas somos una comunidad. Somos el cuerpo de Cristo, hermano, y debemos evangelizar en comunidad. Queridos hermanos, también hizo una tercera acción, que es sanando. El término es terapeutón, que de ahí viene la palabra terapeuta, para que por aquí lo entiendan, terapeuta. La evangelización no es abstracta, toca la vulnerabilidad humana. El uso de toda enfermedad subraya la autoridad total de Jesús sobre el caos. La palabra proviene de terap, que significa servidor, asistente o escudero. Y evolucionó evidentemente en el tiempo, pasó a significar servir o cuidar y finalmente sanar. La palabra de Dios dice en Mateo 11:28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Este descanso tiene que ser provisto a través de la iglesia del Señor, de la comunidad de amor, fe y servicio. Esto es crucial. La sanidad bíblica no es un acto mágico aislado, sino un acto de servicio, presencia constante de Dios en las personas. El uso participo presente sugiere que la sanidad no es un evento puntual, un servicio de milagros, sino una actitud permanente de la iglesia hacia la comunidad, sanando. Cuando tú, querido hermano, ayudas en el comedor y provees un lugar para que las personas no coman en su auto, en la incomodidad, tú estás sanando lo que les afecta. Siempre nos vamos a las partes tan místicas. Estamos sanando. Cuando un joven, como nos contaba el testimonio, yo me emocioné mucho, porque ese joven quizá dice uno, pero ¿qué lo va a hacer? Pero esa niña le predicó a una persona y le dijo, puedes ser sano. Entonces, querido hermano, la iglesia en sí es sanadora, es terapeuta, es sanadora. Por eso que nuestras conductas frente a los demás tienen que ser irreprochables, querido hermano. Es que aquí no está la libertad que tú quieras hacer todo. Yo a veces tengo ganas de decirle cosas a los hermanos, pero no puedo. Lo pienso, pero no lo digo. ¿Por qué? Por amor al rebaño. Y hay algunos que me gustaría ungirlos con aceite, pero hirviendo, para que entiendan. Pero no puedo porque siervos somos de Cristo. Y el siervo se sujeta a su
Señor. Y yo no puedo. Y gracias a Dios que no puedo. Porque me sujeto al Espíritu del Señor. Entonces a veces uno piensa que aquí puede venir y decir lo que quiera. Tú todo lo que hagas y tu conducta tiene que ser en el cuidado del que viene detrás tuyo, que te está observando. ¿Y cuántos testimonios decimos, no, yo no fui más a esa iglesia porque el diácono me agarró, poco menos que me acosó contra la espada y la pared que aceptara a Cristo? Cuidado, hermano. La iglesia es la comunidad de amor, fe y servicio. Es sumamente crucial, querido hermano. La sanidad bíblica no es un acto mágico ni aislado, sino es un acto de servicio. Y ahí pasamos a la que es la raíz de la misión. Y la raíz de la misión, querido hermano, dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo primero, querido hermano, es que nosotros para el mensaje tenemos que tener compasión con las personas. Algunos dicen, no, si esa persona está bien, anda bien, pero una persona sin Cristo es terrible. Ten compasión. Uso un término que no lo voy a leer, medio enredado, y es uno de los términos más potentes del Nuevo Testamento. La raíz que viene es non, que significa entrañas. O sea, tuvo compasión, se le movieron las entrañas a Jesús. Él se afectó por esta gente que no tenía una guía. No es una lástima intelectual, no. Es una reacción física, un dolor en las vísceras que impulsa una acción. Si tú hay algo que te motiva y después eso se va, fue mero emocionalismo. Mero emocional. Pero si eso te inquieta, el Espíritu Santo te está llevando a que tomes una acción concreta. Mucha gente que nosotros, de las que conocemos, no tiene a Cristo en su corazón. Son buenas personas, sin duda, pero no tienen lo más importante, que es a Cristo. Y parece que nosotros dijéramos, bueno, sin total como una buena persona, ¿para qué le predico? Hermanos, compasión, nunca te olvides. En el pensamiento hebreo, las entrañas son el asiento de la misericordia más profunda. Cuando Jesús tuvo compasión, tuvo un dolor. Yo no sé si usted lo ha sentido, hermano, pero yo una vez lo sentí. Una vez sentí un dolor en mi corazón por una persona que no conocía a Cristo. Debemos volver a eso, querido hermano. Jesús tuvo compasión. Declaramos que cada decisión y proyecto nacerá de una sensibilidad real ante las necesidades del prójimo. Nos negamos a ser indiferentes ante el dolor o el cansancio de nuestra comunidad. Nos negamos. Yo, querido hermano, me niego rotundamente. Y siempre estoy viendo las noticias que digo, ¿qué hace la iglesia? Me he entrevistado con cualquier persona, querido hermano, y yo se los dije esto, y yo les digo, vengo a lo que yo pueda ser útil, lo que mi iglesia pueda ayudar. Ese es el sentir. Fíjense usted que la compasión es la condición de la multitud. Mateo utiliza dos participios griegos para descubrir que el estado de la gente a menudo se pierde en la traducción. Es desamparado, usa el texto. Es el segundo. La palabra desamparado originalmente significa desolladas o maltratadas. Ojo, hermano. A veces la iglesia ha sido maltratadora. A veces hay gente que no viene a la iglesia porque ha tenido un mal concepto de nosotros, independiente de que si tenía la razón o no, porque nuestra justicia no vale cero. Nuestra justicia para Dios es como un trapo de inmundicia. Pero querido hermano, ¿cuántas veces la iglesia, que teniendo esa capacidad de recibir a las personas, la ha desollado o la ha maltratado, partiendo desde la cabeza para abajo? Querido hermano, nosotros, nuestra esencia no es ser maltratador. Aunque hay cosas que de pronto nos pueden molestar, inmadurez, estoy completamente de acuerdo. Pero ahí está el pastor, los líderes para guiar a esas personas. Pero nosotros en esencia no somos maltratadores.
desamparado. El texto evoca la imagen de una oveja que ha sido desgarrada por los espinos o por los lobos. Al decir que no tiene pastor, Jesús está haciendo una crítica implícita a los líderes religiosos de la época, los escribas y fariseos, quienes debían guiar al pueblo, pero lo habían dejado exhausto con cargas legales. Hoy día las cargas son monetarias. Hay pastores que lo único que les interesa es el dinero y hacen grandes campañas y cobran 25 o 30 mil pesos. O sea, nosotros no debemos aguantar eso, querido hermano. La iglesia no debe aguantar eso. Jesús nunca cobró un peso. El liderazgo no es para enriquecerse. El liderazgo es para servir a los demás y servir aún en el sufrimiento. Porque ha pasado que a veces los líderes servimos, estamos ahí y la gente no lo reconoce, pero aunque sea así, tú lo estás haciendo para Cristo, para el Señor. Entonces, querido hermano, esta es una crítica también para mi iglesia. Y yo no tengo tapujo en reconocer que a veces han habido siervos maltratadores. Y los hay. De pronto escucho algunos predicadores y hablan con una autoridad maltratadora terrible. No, hermano. Jesús los miró que estaban desamparados y hace una crítica. La crítica es que no tenían líderes conforme al corazón de Jesús. Yo soy el buen pastor. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz, me obedecen, vienen porque yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Mira, hermano, yo estos 2 años que he estado estudiando me han enseñado cualquier cantidad de tipos de liderazgo, tipo allá. Y yo una vez le dije a una profesora, le dije, mire, ¿saben qué más? A mí lo que más me interesa desarrollar es el liderazgo de Jesús. Claro, yo estudio eso, pero para mí, yo le decía, la centralidad del Evangelio de Jesucristo, o sea, la centralidad del Evangelio es Jesús, el buen pastor. Nada más que eso. Y por eso que después sale un texto y dice después que estaban dispersas. Por eso que la iglesia no avanza, porque la iglesia está dispersa. A usted le podrá gustar el pastor que tiene, le gustará, podrá, digamos, a lo mejor no le gusta la forma de gobierno de nuestra alianza, tiene todo el derecho. Pero somos una iglesia seria, querido hermano, donde se predica la palabra de Dios y donde queremos el crecimiento integral. Dispersa significa arrojadas, postrados sin fuerza, porque le han sacado toda la lana, las usan y las desechan. Describe a alguien que se ha desplomado por agotamiento. Indica una acción que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos permanecen en el presente. No es alguien que se cayó recién, es alguien que ha sido arrojado y ha quedado allí postrado y sin fuerzas para levantarse. A esas personas tenemos que ir. A esas personas tenemos que darle esperanza. A esa mujer joven que iba en la micro, hoy se le dio esperanza en Jesús. Querido hermano, no dialoguemos en el sentido de buscarle, como decimos un buen chileno, la quinta pata al gato. Vamos y prediquemos. Y me dice, pastor, pero yo puedo ir, pero si me estás diciendo, la iglesia te bendice y la iglesia va a orar por ti. Dile a tu líder, yo tengo ganas de predicar. Bueno, vamos juntos, tiene que estar dispuesto el líder. Y la iglesia va a estar orando por ti. Es, como te digo, es cuando habla de dispersas, son ovejas que se han caído por años y están arrojadas sin levantarse. Describe también la idea de un soldado que ha tirado su arma por agotamiento extremo, o un animal de cargas que se ha desplomado en el camino porque el peso es superior a su fuerza. ¿Cuánta gente hoy día ha caído porque el peso que han tenido que llevar? La iglesia tiene que dar respuesta, querido hermano. La iglesia. Mira lo que dice en Génesis 16:13. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que le había hablado. Ella dijo, ¿tú eres el Dios
que me ve. También dijo, de verdad, he visto a aquel que me ve. ¿Saben, querido hermano, que Agar no era una mujer del pueblo de Dios? No conocía a Dios. Pero ella dice una verdad que hoy día no la vemos. Tenemos que mostrar a Jesús, al Dios que te ve la necesidad, que te ve, digamos, en el sufrimiento. La iglesia tiene que tener esta capacidad de ver y mirar más allá sobre las necesidades. Dice que esta mujer se le manifestó Dios y ella dice, tú eres el Dios que me ha visto. No has pasado desapercibido en mi vida, no has dicho, bueno, ella no es, digamos, del pueblo, así que no. Ella reconoce que Dios pasó y la miró. ¿Y quién tiene que llevar adelante para que la iglesia, para que el evangelio sea visto? La iglesia del Señor. Usted, hermano, yo, tenemos una labor. Y cuando el Señor está en una fila de supermercado o en el banco y predica, gloria a Dios porque está haciendo iglesia. Gloria a Dios porque está haciendo iglesia. Así que, querido hermano, que la gente vea como esta mujer que diga, tú eres el Dios que me ve, que me ha visto mi miseria y me ha amado. La iglesia es la encargada de mostrar el amor de Cristo a esta comunidad de Coyhaique. Fíjense usted que John Stott dijo algo que me gustó mucho. Dice, la evangelización no es un monólogo, sino un diálogo en el contexto de una comunidad que ama. Me gustó. Me dice, la evangelización no es un monólogo, o sea, tú no estás diciéndole las 4 leyes espirituales a una persona, sino que es un diálogo, pero en el contexto de una comunidad que ama. Yo soy parte de la iglesia. Y dice, mira, yo participo en esta iglesia y te animo a que puedas venir. Nuestro propósito como iglesia a 10 años, querido hermano, es levantar una congregación grande. ¿Para qué? ¿Para abanicarnos? No, para hacer trabajo misionero. Tenemos la expectativa y la posibilidad de poder empezar algo en Valle Simpson. Tenemos la posibilidad de desarrollar Mañiguales. Tenemos muchas posibilidades y para eso necesitamos ovejas dispuestas. Y para eso tenemos que recuperar primero las que se han ido. ¿No es cierto? Con el directorio, cuando llegué, el primer año nos dedicamos a puro visitar, ¿no es cierto, Miguel? Terminamos terrible. Yo un día tuve 3 visitas en un día, ¿no? Ya no quería ni hablar. Pero fue la manera en que la iglesia, los hermanos, fueron incorporados al cuerpo de Cristo, pues, hermano. Independiente, usted no está para juzgar, usted está para servir en comunidad. Entonces, querido hermano, para la primera CIM de Coyhaique no se sitúa en un punto de equilibrio entre la fidelidad bíblica y la eficacia institucional. Nos sitúa, en un punto de fidelidad bíblica, somos bíblicos, pero una eficacia institucional. Vayamos a los necesitados, sirvamos a Cristo. La misión evangelizadora no es una actividad unidimensional. Jesús nos enseña que para impactar a Coyhaique no se requiere una estrategia se requiere una estrategia comunitaria donde todos los miembros de la iglesia estén comprometidos, y la historia de la iglesia y su misión, que se resume en ser puentes entre las necesidades y el recurso, entre el dolor y la esperanza, entre la soledad y vivir en comunidad. Gestionar con este modelo significa que cada un esfuerzo administrativo, por pequeño que sea, contribuye a que el mundo sea un lugar menos desamparado y más lleno del propósito y el amor de Dios. Es pasar de una estructura que existe a una institución que sirve y que se ve. La pregunta es, ¿nos ve la comunidad? ¿O ellos pasan nomás y son imperceptibles? Querido hermano, nuestra misión es hablar. Pero queridos, cuando la iglesia evangeliza, Dios bendice. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Gracias, Señor, primeramente, por lo que tú pones en nuestros corazones. Gracias porque la palabra ha sido expuesta, Señor, y estamos trabajando y queremos hacer lo que tú nos has mandado, Señor.
en una sociedad que necesita compasión, que está dispersa, en una sociedad, Señor, que necesita tanto de ti, Señor. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes y dar testimonio. Gracias te doy, porque muchos hermanos de esta comunidad han entendido eso. Pero, Señor, los que aún están luchando con eso, te pido que, Señor, que tú les hables, Padre, porque eres tú, tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias también, reconozco que tu mano ha estado con nosotros. Este proyecto lleva 1 año en funcionamiento y, Señor, hemos visto tu mano. Señor, hemos visto cómo tú nos has respaldado en cada una de las cosas que hemos sido desafiados. Desde una comunidad donde hubieron mucho sufrimiento por enfermedades de seres queridos, también una comunidad que se ha ido consolidando en esta sociedad. Señor, ¿cómo no darte gracias, Padre? Padre, ayúdanos, desafíanos, Señor. Tu palabra es clave, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor tuyo es el que nos motiva a trabajar y servir en tu iglesia. Padre, muchas gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque reconocemos también que tú estás actuando en nuestra comunidad. Tú estás moviéndote, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor. Yo el martes estaba tan agradecido, Señor, tan contento en mi corazón, porque veo que hay hermanos que quieren trabajar en tu obra. Y hay hermanos que están trabajando y están poniendo sus dones, sus talentos para el servicio de la iglesia. Por eso te alabo, Señor. A ti sea la gloria, porque esto no es de un hombre, no es de un liderazgo. Señor, esto es volver a la figura y la persona de Jesús, el buen pastor. A ti sea la gloria, Señor. Toda la gloria a ti, no a nosotros, Señor. Gracias porque tú estás obrando en nuestra comunidad. Pero, Padre, es todo para ti, Señor. Tú eres el buen pastor. Tú moriste, Señor, por nosotros. Señor, la iglesia debe glorificarte, Señor. Debe trabajar por ti, Señor. Todos nosotros, porque yo no soy el pastor de esta iglesia. Yo estoy al cuidado de lo que tú has comentado, Señor. Y quiero hacerlo con temor y con responsabilidad, y por sobre todo con el amor tuyo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, a todos, desde el que ha llegado hoy día hasta el más antiguo, que sean parte de esta comunidad, que se sientan plenos en esta iglesia. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.